que actualmente tenemos como tal, eh, lo que nos permite, digamos, dar una protección al derecho a asociación sindical, pero vamos a ver un poco qué buscábamos con la reforma laboral. Sabemos que la reforma laboral fue archivada, ¿cierto? Pero hasta el momento no tenemos un conocimiento pleno, bueno, no sé, Dianita, de si el gobierno decide o no volverla a radicar, pero sí es importante ver qué se buscaba con esa reforma laboral y por qué era tan importante. Y es importante tenerlo en cuenta en esta clase porque cuando hacíamos esa pregunta en el primer foro, muchos nos contestaban como no estando de acuerdo con la reforma o nos contestaban otras cosas totalmente distintas al módulo de derecho colectivo. Y hoy es importante entender por qué lo que se buscaba en esa reforma laboral no era más que darle una protección adecuada a los trabajadores y trabajadoras que se encontraban sindicalizados. Pero no sé, Dianita, si tú quieras decir algo antes de que yo inicie la clase. Sí, muchas gracias. Bueno, un saludo para todos y todas mis compañeros y compañeras. Como CTC, pues que Sindefonahorro pertenece a la Confederación de Trabajadores de Colombia, estuvimos participando en la comisión de concertación donde se discutió la reforma y los trabajadores previamente presentamos unas propuestas que veníamos trabajando desde años atrás, y incluso hubo 2 conferencias del trabajo donde hubo participación de directivos de Sindefonahorro. Bueno, pues decir rápidamente que lo que se buscaba era modernizar las relaciones en unos temas, por ejemplo, lo de plataformas, era como crearles un contrato especial a los rapitenderos, por decir de alguna manera, no era restringirlos, sino era que tengan protección social y que se les reconozca que son trabajadores. Y lo digo más como ejemplo, o sea, en los medios hubo como mucha distorsión, pero en realidad en todos los temas y en todos los casos era proteger a los trabajadores. Por ejemplo, la ley 789 había dicho que la jornada nocturna empezaba a las 9 de la noche, pues ustedes saben que oscurece a las 6, entonces era recuperar unos derechos y era mejorar en estabilidad laboral, que sea más difícil despedir a un trabajador, porque hoy en día pues la ley lo permite de una manera más expedita, era formalizar más trabajadores, entonces realmente pues tenía mucho que ver con la agenda, con lo que nos hemos propuesto siempre los trabajadores. Esperamos que cuando se vuelva a presentar no le hagan grandes recortes, porque los empresarios lo que quieren es antes una contrarreforma. Y la mayor crítica que se le hizo a la reforma laboral fue que va a haber desempleo, que porque van a subir los costos. Pues lo que nosotros como sindicalistas que decimos, que primero los costos de una empresa solamente en un porcentaje, incluso en una empresa pequeña, en un porcentaje no pasan del 30% de los costos de la empresa a los costos laborales. Y segundo, o sea, hay otros costos a los que se les puede crear políticas para que disminuya. Y segundo, las pequeñas empresas, por ejemplo, que eran las que ponían de ejemplo, tienen, debe haber otras políticas económicas para fomentarlas, para protegerlas, para ayudarlas a crecer, créditos blandos, etcétera, políticas de fomento industrial, pero no tiene que ser a costa de la explotación de los trabajadores que las empresas subsistan. Entonces, el argumento era, no, esa reforma no está mejorando el desempleo, no, pues para mejorar o que no haya desempleo, pues se necesita es que haya en el país más desarrollo, más producción, más líneas Sí, no productivas. nos compliquemos. Sí, a mí me parece mejor. Perdón, por favor, cierran los Buenas micrófonos. tardes, ya comenzó, no escucho. Sí, sí, ya comenzó. Por favor, cierren los micrófonos. Entonces, lo que se necesita es otro tipo de políticas y esta era hacia protección de derechos, estaba dirigida o iba dirigida más a lo que es derechos laborales y colectivos. Uno de los derechos colectivos era que, por ejemplo, en una empresa pues sea más fácil la negociación colectiva
privilegiando al sindicato mayoritario, porque desafortunadamente pues en muchas empresas el sindicalismo se ha pervertido y se crean muchos sindicatos con intereses particulares. Entonces, ahí también había una propuesta de reforma, pero no es como la pintan por televisión, que entonces aquí ya va a haber desempleo, no. Las grandes empresas que paguen a 3.000 la hora extra, eso no los va a empobrecer. Bueno, solamente quería como hacer esos comentarios para que avancemos en la clase. Gracias. Perfecto, Dianita. Entonces, bueno, hay algunos compañeros que están levantando la mano. Doña Diana, si quiere, hablamos, porque ya haremos inicio. Si quiere, coméntenos para poder nosotros dar inicio a la clase. Diana Rico, ¿no? Perfecto, de pronto se le marcó un poco se le levantó la mano. Bueno, compañeros, vamos a iniciar entonces a mirar qué es eso del derecho a asociación. Voy a apagar mi cámara un momento porque quizás no tenga buen internet, uno nunca sabe. Entonces voy a mostrarles en este momento como tal qué es el derecho a asociación. Sin embargo, antes de empezar, me gustaría mucho conocer de parte de ustedes que me digan para ustedes qué significa o qué entendieron por derecho a asociación sindical. Yo no puedo ver en este momento, bueno, no mentira, sí, ya puedo verla. Entonces, me encantaría saber ustedes qué entendieron por derecho a asociación sindical. ¿Alguien que me lo diga? Listo. Selmira, ¿qué entendiste por derecho a asociación? Muy buenas noches. En el derecho de asociación lo entiendo como un derecho fundamental que lo contempla en la norma principal, que es la Constitución Nacional, en su artículo 39, y también todos los convenios de la Organización Internacional de Trabajo que le permiten a la persona la libertad de asociarse con otras personas según un interés común, con el fin de garantizar que todas sus peticiones y todas sus necesidades sean cubiertas, sean satisfechas, en este caso por un empleador o por una organización empresarial. Perfecto, Selmira. Doña Pilar. ¿No? Ya creo que bajó la mano. Perfecto. Entonces vamos a ver, compañeros, que si bien lo que decía la compañera es cierto, pues vamos a entender que el derecho a asociación es definitivamente un derecho fundamental, pero ese derecho fundamental, Viviana, cuéntame. Buenas noches. Quería abonarle también que considero, aparte de lo que dice la compañera, es que al ser una asociación sindical, bueno, el derecho como tal siempre va a mirar un objetivo, ¿no? Ese objetivo tiene que ser aplicable y tiene que ser respetable. Y siempre va a tener que ser incluyente, perseverante, claro, específico y buscando un beneficio para ambas partes. Creo yo que es algo muy importante de aplicar, porque si bien es cierto, aunque llegué tarde, escuché algo que estaba diciendo la señora, creo que Diana. Entonces hay que tener objetivos claros, hay que conformar asociaciones definidas, empáticas, que tengan inclusión y que sean lógicas y coherentes al momento de organizar los procesos. Perfecto, Viviana. Entonces, para redondear un poco, y quiero, lo que ustedes nos han dicho es muy cierto, quiero decirles que el derecho a asociación, primero, es un derecho fundamental, ¿cierto? Es el derecho que tiene toda persona a decidir sindicalizarse o conformar una organización sindical. Entonces, lo que nosotros podemos decir como derecho a asociación es que el derecho a asociación es la voluntad propia, ¿cierto? Sin voluntad no se podría, de poder sindicalizarse o asociarse, ¿cierto? Si bien es un derecho de asociación, vuelvo y les digo, lo principal es poder tener la voluntad de hacerlo. Y acá lo que más media es la voluntad, ¿cierto? De cada uno de los trabajadores de pertenecer, de fundar o de hacer parte de una organización que obviamente, como lo decía Viviana, o como lo decía la compañera Selmira, pues lo que se buscaría sería unos objetivos
que pudieran mejorar las condiciones laborales. Según la CEAR es de la OIT, que es la Comisión de Expertos en Aplicación de los Convenios y Recomendaciones, ¿cierto? En muchos casos le he dicho al gobierno colombiano que brinde unas garantías necesarias frente al derecho a asociación. Y esas garantías que ese CEAR, que ese Comité de Libertad Sindical actualmente, bueno, que en muchas ocasiones le he dicho a Colombia que debe garantizar, era lo que venía en la reforma laboral. Entonces nosotros veíamos que si bien los artículos del Código Sustantivo en materia de derecho a asociación no eran tocables, pues vamos a mirar cuáles eran esas recomendaciones que le hacía la CEAR, ¿cierto?, frente al derecho a asociación a Colombia, pero también cuáles eran esas recomendaciones que otras organizaciones internacionales o diferentes estados le venían diciendo a Colombia que era importante. Para empezar, se tiene que tener en cuenta, y era una de las preguntas que les hacíamos en el módulo 3, y es que acá, por ejemplo, ya hablamos de algo que es la libertad sindical. Si bien muchos de ustedes supieron que la libertad sindical era esa tríada que la OIT en su momento de creación dejó como principios fundamentales de la OIT y que después se enmarcó en dos derechos, en dos convenios internacionales que hablaban en materia, digamos, de derechos fundamentales, que son el de asociación y el de huelga, el de negociación, perdón, pues realmente, compañeros, vamos a ver que la libertad sindical, cuando nosotros la buscamos dentro del ordenamiento jurídico, no es tan fácil de encontrar. Muchos de ustedes me decían, la libertad sindical es el derecho a asociarse, de negociar y de hacer huelga. Perfecto, esa es la tríada. Estamos totalmente de acuerdo, esa es la tríada y eso es lo que se hace libertad sindical. Pero muchas veces cuando uno habla con los trabajadores afiliados a sindicatos, directivos o de base, siempre hay esa confusión de lo que es la libertad sindical y se asemeja simplemente al derecho a asociación. Entonces vamos a partir diciendo que definitivamente esa libertad sindical, si bien agrupa, ¿cierto?, dentro de sus condiciones lo que es el derecho a asociación, la negociación y la huelga, pues realmente la libertad sindical es el conjunto de los tres derechos que permitirían que realmente una organización sindical pueda tener las suficientes garantías para, digamos, cumplir esos objetivos para los que fue creada. Sin embargo, si bien ustedes me colocaban, no, pues eso se encuentra protegido en la Constitución Política, en el Código Sustantivo, en los convenios internacionales. Cuando ustedes vayan a buscar en la Constitución Política libertad sindical, no la van a encontrar. Cuando vayan a buscar en el Código Sustantivo libertad sindical, no la van a encontrar. Y cuando vayan a mirar el 87 del 98, si bien puede estar enunciada, no la van a encontrar como un concepto propio. ¿Y esto por qué se da, compañeros? Se da porque si bien es una tríada que trae los componentes principales, ¿cierto?, que son asociación, negociación y huelga, pues los mismos, digamos que como tal, no están descritos o no tienen un concepto propio, ¿cierto? Sin embargo, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, y van a ver en sus respuestas del foro que nosotros les colocamos, sí está en alguna parte del ordenamiento jurídico colombiano y es en las sentencias. Las sentencias de fallo de tutela, las sentencias de procesos ordinarios, ¿cierto? Muchas sentencias en procesos especiales de levantamiento de fuero traen a colación la libertad sindical como esa triada, ese mecanismo de composición de los tres derechos fundamentales, que son asociación, negociación y huelga, los traen descritos como un concepto propio y como un mecanismo de protección. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la libertad sindical es un derecho fundamental, tenemos que retroceder un poco y comprender que esa libertad sindical está dentro de las sentencias
y que los legisladores han hecho, digamos, todo un desarrollo todo un desarrollo mediante jurisprudencia de la libertad sindical que nos permite una protección adecuada, una protección conjunta, una protección completa de lo que significa esta triada. Karen Barajas, ¿ibas a decir algo? No, perfecto. De pronto se te levantó la mano. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que vamos a ver hoy es que me encantaría conocer de parte de ustedes qué entendieron por esos 4, ¿cierto?, tipos de sindicatos que estamos viendo en pantalla. ¿Quién me puede decir qué es un sindicato de empresa? Andrea. Ah, bueno, no, Selmira, vamos a darle la palabra a otra persona. Andrea Alarcón. Buenas tardes, doña Andrea. ¿Usted me podría decir qué entendió por sindicato de empresa, por favor? ¿No? ¿No está? Listo. Ana María Lozada. Doña Ana María, ¿usted me podría comentar qué comprendió por sindicato de empresa? Hola, buenas noches. Hola, doña Ana. Entiendo que el sindicato de empresa es el que está conformado por trabajadores de varias profesiones o oficios o especialidades, los cuales prestan sus servicios para una misma empresa. Perdón, tenía mi micrófono apagado. Exacto. Entonces, lo que vamos a ver es que son sindicatos, ¿cierto? Que están conformados por trabajadores que prestan su actividad laboral, ¿cierto?, dentro de una misma empresa, institución, sin importar el tipo de profesión, sin importar el tipo de área en la que esté, sin importar el tipo de cargo en el que se encuentre, ¿cierto? Y pues uno de los ejemplos que nos da el sistema es el Sindicato de Trabajadores de Nutresa, pero también hay muchísimos otros ejemplos donde todavía existen sindicatos de empresa, donde solamente hacen parte los afiliados. Sindefonahorro, ¿de cuál sería, compañeros? Dianita. Pues iba a decir, pero si otro compañero quiere decir mejor. Espérame un minuto. ¿Quién nos contaría, Sindefonahorro, a cuál de estos sindicatos pertenece? Pues Selmira, será de empresa, no. Lo que pasa es que yo no sé levantar. Ah, bueno, ya sé fue cómo levantar la mano, qué pena. listo. Selmira dice que de empresa. Doña Lina María, cuéntenos. De empresa, yo pienso De también que de empresa. empresa porque somos de varios, o sea, de varias profesiones, pero pertenecemos todos al Fondo Nacional del Ahorro. Listo. María Jaramillo, ¿de cuál crees que es? Sí, de empresa o base es como la que más se Ujú. acerca a lo que hacemos nosotros. Listo, perfecto. Shirley. Shirley, ¿no? Listo. Diana, contéstales, ¿de qué tipo de sindicato es Sindefonahorro? Sí, de empresa, efectivamente, porque estamos reunidos, afilia a los trabajadores al servicio del Fondo Nacional del Ahorro. Exactamente. Entonces, uno de los ejemplos que podríamos traer a este sindicato de empresa, pues es Sindefonahorro, donde todos sus afiliados solamente pertenecen a la empresa Fondo Nacional del Ahorro, sin importar qué área tienen, cuánto tiempo llevan, nada. Solo importa la voluntad de los trabajadores de esa empresa de ser parte de una organización sindical. Pero entonces, si el sindicato de empresa tiene que tener los mismos trabajadores, si el sindicato de empresa tiene que tener trabajadores de una misma entidad, institución o como su nombre lo dice, empresa, ¿qué entendemos por el de industria o rama de la actividad económica? Lina, cuéntame.
Yo entiendo por el de industria, es el que varias empresas pueden estar afiliadas al sindicato, pero esas empresas tienen que tener la misma actividad económica. Entonces, supongamos los bancos tienen, o sea, del Banco Bogotá, Bancolombia, Occidente, que todos son de la misma rama, pueden estar afiliados a un sindicato que pertenezcan a esa misma rama de los bancos. Así lo entiendo yo. Muy bien, Lina. Alguien más adelantó la mano y la bajó. Juan Carlos, cuéntame. Hola, buenas noches. Efectivamente son los que pertenecen a, por ejemplo, la rama automotriz. Entonces lo que hace pues es casi como una figura de, de uniones de diferentes empresas que se dedican a esa misma rama. Diana, ¿tienes la mano levantada? ¿Vas a hablar? Sí, yo, para Dime. decir que recordemos que estamos hablando de los sindicatos, ¿no? Entonces, sí van por buen camino las respuestas, pero los que nos asociamos somos los trabajadores, o sea, Ujú. sí, en el caso de automotriz, pues puede haber un sindicato de la industria automotriz que reúne trabajadores de diferentes empresas que producen automóviles o autopartes, bueno, depende cómo definan el sindicato. Perfecto. Entonces, por ejemplo, los sindicatos de industria, como ustedes lo vieron, pues están conformados por trabajadores que si bien prestan sus servicios en empresas de la misma industria o rama, ¿cierto? Económica, no todos tienen que pertenecer a la misma. Pero ¿qué sucede en esta industria? Ahorita Dianita lo decía. Por ejemplo, está toda la parte automotriz, ¿cierto? Entonces, una organización sindical, digamos, pueden tener su mismo objeto social, es decir, que las entidades, que las empresas tengan el mismo objeto social. Entonces dicen todos los trabajadores, tenemos la voluntad de crear un sindicato del comercio. Entonces se unen todas las empresas de comercio, ¿cierto? Se sindicalizan trabajadores a voluntad propia que realicen actividades del comercio o que sean propiamente de eso. Entonces, en los estatutos se redacta que se afiliarán trabajadores que realicen actividades de comercio o conexas a estas. Pero, por ejemplo, hay otros sindicatos de industria que no es por el objeto social de la empresa, como ustedes están diciendo, sino por actividades propias. Por ejemplo, en automotriz. Entonces, va a haber un sindicato de trabajadores que simplemente manejen toda la parte mecánica, ¿cierto?, de automotores. Entonces, ahí no va a incluir a todos los trabajadores que trabajen, por ejemplo, en la Mazda y eso, sino solamente aquellos ingenieros mecánicos que hacen parte de eso. Y ustedes van a decir, pero eso también podría ser de gremio. No, esperen un momento. Lo otro, ¿cierto?, es que pueden haber, digamos, de los de las llantas y eso. Claro, los ejemplos que acá nos traen son UNED y ACER. Yo les podría traer millones de ejemplos. Por ejemplo, el sector minero energético, ¿cierto?, o el sector minero como tal. Hay sindicatos que agremian parte de los mineros a cielo abierto, parte de los mineros de socavón que tienen, ¿cierto?, la explotación o de minería de cobre o de minería de oro o de minería del carbón. Entonces puede ir variando, ¿sí? No solamente es, como ustedes lo dicen, del objeto, sino que son de las diferentes industrias que se puedan generar y pues se tiene la voluntad de conformar esa organización sindical o, por ejemplo, los compañeros de metalúrgica, ¿cierto? Que todos están en Sintrametal o todos aquellos que manejen esta parte de metales o los de industria, que no solamente, perdón, los de alimentos, que no solamente tienen ya los alimentos, ¿cómo lo digo? El arroz ya que venden, ¿cierto? O la pasta en Doria, o esto, sino sindicatos muy grandes que tienen alimentos y tienen desde las empresas de cultivos, ¿cierto? Hasta la industria y distribución de alimentos. Entonces, ahí tenemos que mirar que se pueda ampliar. Yo les hago una pregunta. Si Sindefonahorro es de empresa, ¿podría llegar en su momento a ser de industria?
¿Qué consideran ustedes? ¿Sindifonahorro podría llegar a ser de industria en su momento? Yo pienso que sí, ¿Por qué, Juan Carlos? Cuéntame por qué piensas que pues sí. precisamente porque es una libre decisión de eh, de los funcionarios o de los trabajadores como tal. Y efectivamente, pues abriría también la puerta. Yo creo que se enreda la pita es cuando ya hay la definición de los pliegos y todo esto, pero sí veo que sí es posible por precisamente la libertad de elección. Listo, Juan Carlos. Selmira, tenías la mano levantada. ¿Qué piensas? Es posible sí pertenecer a un sindicato de industria, porque a pesar de que el Fondo Nacional del Ahorro es una entidad de carácter especial, pero de alguna manera sus actividades son similares a algunas otras actividades de los demás bancos en el sector financiero. Y considero que existe esa posibilidad de que los trabajadores puedan también participar en los sindicatos que esas otras entidades tengan constituidos y que nos identifiquemos con ellos en cuanto al tipo de derechos que podemos reclamar vía esos sindicatos, ya uniendo el esfuerzo de todos los trabajadores y de todas las personas como tal interesadas en promover que esos intereses se cumplan, que esas peticiones se den, podría considerarse, en mi opinión, que sí es viable hacer ese tipo de participaciones en los otros sindicatos, considerando, como lo mencioné al comienzo, que el fondo, siendo una entidad de carácter especial, realiza actividades que lo identifican con la industria, con el sector financiero como aquí en Colombia. Bueno, mi pregunta era si puede cambiarse Sindefonahorro de empresa o industria, pero está muy bien lo que dice Selmira. A ver, yo les comento. El sindicato Sindefonahorro, sí, como lo vimos, ustedes tenían un material de apoyo, que es una cartilla que sacó la Escuela Nacional Sindical, y ahí podían haber observado esta parte que les voy a informar. Un sindicato de empresa puede hacer la modificación de sus estatutos para hacer un sindicato de industria. Por ejemplo, que hoy Sindefonahorro quiere llegar a sindicalizar trabajadores que pertenezcan a otros fondos privados, puede ser, de cesantías y pensiones. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Se reúne la asamblea, ¿cierto? Ya sea la asamblea general o la asamblea de delegados, como lo determinen los estatutos de Sindefonahorro, se reúnen y una vez se reúnen, se tomaría la decisión de si se desea, si hay la voluntad para hacer la modificación de un sindicato de empresa, como está estatutariamente el día de hoy, Sindefonahorro, a un sindicato de industria. ¿Listo? Entonces, esas decisiones, ya te doy la manito, ya te doy la palabra de perdón. Esas decisiones, primero, no son decisiones propiamente de la junta directiva, sino son decisiones importantes que se toman a partir de la Asamblea Nacional o de la Asamblea de Delegados, conforme lo tiene el sindicato. ¿Que trae unos retos? Por supuesto, trae unos retos. ¿Que trae unas condiciones? Sí, trae unas condiciones específicas, pero digamos que son posibles hacer estas modificaciones. Diana. Bueno, sí, muy interesante pregunta, pero digamos sobre los retos, pues sí es bueno como para dejar eso en el tapete y luego otro día discutirlo. Por ejemplo, lo de otros fondos privados, pues digamos que no, en muchas cosas nos asemejamos, pero en otras nos diferenciamos, empezando pues que somos una empresa industrial y comercial del Estado, el fondo. Entonces, lo que decía el compañero, sí se enredaría un poquito la pita en la negociación, porque de todas maneras los trabajadores oficiales en unas cosas tenemos un régimen diferente, digamos, al de los trabajadores privados. Entonces, por ejemplo, hoy en día, esos sindicatos de industria como la Asociación de Empleados Bancarios o UNED reúnen es trabajadores de bancos privados. El fondo tiene similitudes, pero igual no es un banco. Y entonces,
Ellos, como no se ha podido hacer la reforma laboral, valga la cuña, ellos tienen que negociar banco por banco, porque la reforma quería poder ampliar esa posibilidad como de una sola negociación por rama o Yanita, por... eso lo voy a decir ahorita. Ay, perdón, sí, pero entonces lo que te quería decir es que nosotros tendríamos, sí, bastantes retos porque nuestra negociación tiene unas limitaciones en algunos temas diferentes a lo que pueda negociar, por ejemplo, los trabajadores de un banco privado. No significa pues que no esté para siempre cerrada la puerta, pero sí tener en cuenta que tenemos unas características particulares y quiero hacer énfasis en eso porque estos días ha habido pues internamente pues unas inquietudes por lo que somos trabajadores oficiales, entonces quería hacer énfasis en eso porque es que no es lo mismo, el fondo tiene a veces unos protocolos, unos procedimientos o una toma de decisiones que no es lo mismo cuando el empresario pues es privado y puede decidir con su plata. Entonces lo dejo ahí, perdón. Claro, porque tiene unos limitantes económicos que dependen del tema fiscal de la entidad. Sin embargo, el ejemplo que quería darles realmente es que sin importar si un sindicato es de empresa, una vez decida, pues puede llegar desde su asamblea a modificar sus estatutos y pasarse a ser un sindicato de industria o de rama. Sin embargo, esto pues tiene muchos retos cuando se toman estas decisiones. Uno de los retos es la forma de negociación, ¿cierto? Pasarían de negociaciones independientes con entidades, ¿cierto? Una, por ejemplo, decir de Fonahorro es que pasarían de una negociación casi pública a una negociación privada, en dado caso. Sin embargo, recordemos que las negociaciones son sindicato-empresa, porque como lo vamos a ver más adelante, pues no hemos podido lograr negociaciones multinivel. Lo segundo que quería comentarles en esta parte, compañeros, es que, digamos, estas modificaciones siempre estatutariamente van a estar por o en cabeza de la Asamblea General, ya sea la totalidad de los afiliados o sea por delegados. Sin embargo, es posible que se modifiquen sus estatutos y pasen de un sindicato de empresa a uno de industria o rama de la actividad económica. ¿Listo? Juan Carlos. Muchas gracias. Siempre he tenido una duda y es que mi papá que trabajó en Induaceros Centrales, hoy es MAVE, se generaron pues varios sindicatos internamente, pero hubo un sindicato que tenía unas características especiales y era casi socio o muy allegado a la alta dirección pues de la empresa en su momento. Entonces casi había como una contravía a todo lo que se propusiera, precisamente si se formaba como objeto algún beneficio, estos hacían todo lo contrario para tumbarlo. Entonces también dentro, y con su fuero también pues todo muy organizado. Entonces como se formó eso. ¿Eso es posible o es una mala apreciación que se hizo? A ver, Juan Carlos, te voy a comentar algo y es muy triste. Realmente acá ya no hablo ni como tutora de la Real ni como nada, sino una apreciación muy personal mía. Y es que en Colombia la multiafiliación y la multicreación de sindicatos es totalmente aceptable. Es decir, dentro de una empresa pueden coexistir uno o más sindicatos, ¿cierto? Recuerden que lo único que es necesario es empezar con la voluntad de los trabajadores de conformar o fundar una organización sindical. Entonces, eso primero debió de haber pasado en la empresa de tu papá, donde se crearon varias organizaciones sindicales. Lo segundo es que una de las formas o de actos atentatorios contra la libertad sindical es que muchas empresas con esa voluntad, ¿cierto? Y con esas posibilidades de no injerencia del ministerio en sus momentos, ¿cierto? Pues empezaban a hablar con trabajadores para crear sindicatos, pero eran sindicatos, vulgarmente se llaman sindicatos amarillos, que eran sindicatos que realmente respondían
era a las condiciones que la empresa determinaba para obstaculizar procesos de negociación con otros sindicatos o obstaculizar el movimiento sindical plenamente. En Colombia, la multiafiliación es totalmente viable. ¿Qué sucede? Y quizás, Diana, si algo me corriges, porque la última vez que yo me acuerdo haber leído los estatutos de Sindefonahorro, y es una práctica que han hecho varios sindicatos, es que por estatutos no se permite la multiafiliación, por ejemplo. Se cierra la posibilidad de que un afiliado al sindicato pueda estar sindicalizado en otros sindicatos. Si bien eso es legal, ¿cierto? Digamos que por estatutos muchas organizaciones deciden, para fortalecer la organización sindical, cerrar esas posibilidades. Lo segundo es que sí es totalmente viable, Juan Carlos. La ley en ningún momento determina que cuando se puede evidenciar o demostrar que un sindicato es amarillista, pues pueda perder su personería jurídica porque no es viable. Los únicos requisitos es, primero, que se conforme con la voluntad de mínimo 25 trabajadores, ¿cierto? Como lo veíamos en el módulo, y más adelante pues vamos también a tocarlo. Entonces, sí, lastimosamente, Juan Carlos, esto es totalmente posible, pero lo que genera este tipo de multiafiliación o multicreación de sindicatos es que muchas veces se creen sindicatos para colocar limitantes al derecho a asociación de manera real. Y esto lo vamos a ver porque es una de las cosas que el CEA también le ha hecho recomendaciones a Colombia frente a la manera de poder generar, digamos, un impacto que no permita que haya como digo, esta proliferación de organizaciones sindicales. ¿Sí me hago entender, Juan Carlos? Dianita. Gracias. Bueno, pues muy interesante el tema. Pues primero también dar un pensamiento acá. Primero, pues que el sindicalismo nació, digamos, para que haya ojalá unidad, y porque es que la unidad es lo que nos da la fuerza y la marca de identidad de los del sindicalismo es defender lo colectivo. Y, por ejemplo, una negociación pues se facilita cuando estamos unidos. Ejemplo, en nuestra entidad, la Convención Colectiva de Trabajo la firmó Sindefonahorro, y como somos un sindicato mayoritario, todos nos beneficiamos de esa convención, y esa convención, pues, digamos que es la que nos da todas las beneficios y derechos adicionales a lo de ley. Entonces, digamos que gran cantidad de nuestro estatus laboral lo da la convención que la firmó Sindefonahorro, y Sindefonahorro ha logrado, digamos, tener esa buena convención que se extendió también a los compañeros nuevos, porque es un sindicato mayoritario. Entonces, digamos que lo que se logre y lo que se alcance es más sencillo porque se va a extender a todos. El día que empiecen, no, esta convención de Sindefonahorro solo para los de Sindefonahorro, esta otra que tiene más o menos derechos porque le tocaría empezar de cero, solo para los de este grupo, esta para los de este grupo, pues la administración, pues primero es más difícil administrar todas esas cosas, y segundo, la administración de pronto va a decir, no, pero yo no negocio todo eso porque me va a tocar subdividirlo en varios estatus de trabajadores. Entonces, pues siempre en todas las empresas, ojalá va a ser mejor estar unidos. Y ya pues internamente los procesos democráticos tienen que ir, digamos, mejorando, digamos, el accionar sindical. Y por otra parte decir, pues que el alcanzar beneficios colectivos es un proceso permanente y no es un proceso fácil. O sea, a veces desde lejos se dice, no, se vendió, se entregó, no. Es que ir alcanzando beneficios, eso es construcción colectiva a lo largo del tiempo. Y nuestra convención, pues se firmó, la primera convención se firmó en el 98, antes era actas de acuerdo, porque antes los trabajadores de Sindefonahorro eran empleados públicos,
En el 98 nos convertimos en empresa industrial y comercial y nosotros en un sindicato de trabajadores oficiales con derecho a negociar. Y ahí empezaron las convenciones, llevamos 4 convenciones firmadas y pues para los que hemos estado ahí, pues nosotros nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos firmado. Obviamente, retrospectivamente ya hoy dirán, ay, pero ¿cómo pusieron esa frase ahí? ¿O por qué esto? Pero cada cosa fue pues una conquista y pues es una lucha diaria mantenerla, respetarla, está viva la convención, es decir, también de pronto más adelante habrá que mejorarla, pero pues sí quiero hacer énfasis en que la unidad hace que esa convención siga viva. Entonces, en el sindicalismo ha habido mucha proliferación de sindicatos y eso lo que nos ha traído es un caos. Por ejemplo, la negociación del sector público, eso es lamentable, más de 1000 puntos en el pliego de peticiones, más de 1500 negociadores, eso es inmanejable, por eso la negociación se demoró meses, se había podido aprovechar mejor, pero como con ese caos, pues solamente se consiguió el aumento para los empleados públicos, entonces es dar un ejemplo de que la división no es buena. Más bien al interior de los sindicatos, pues tenemos que mejorar, pero la división no es buena. Gracias. Está hablando con el micrófono apagado. Exactamente. Entonces, eso, por ejemplo, que nos decía Selmira y la otra compañera al inicio, que los sindicatos tendrían que tener unos objetivos propios y una necesidad de protección a los trabajadores, pues eso que pasó, por ejemplo, en la empresa que hacía parte el papá de Juan Carlos, pues eso desvirtúa realmente lo que se busca con una organización sindical, pero también lo que hace es pues limitar los ejercicios del derecho a asociación y negociación, como más adelante lo vamos a ver. Pero sí, perdón, si el de empresa es de trabajadores de la misma empresa, el de industria con trabajadores que pertenezcan a la misma industria, ¿qué entenderían ustedes por el de gremio? ¿Qué entenderían ustedes por el de gremio? Lucía, cuéntanos. Buenas noches. Hola, El de gremio señora. es un sindicato conformado por trabajadores que tienen una misma profesión o oficio. Por ejemplo, un sindicato de enfermeras, el de artesanos. Ujú, perfecto. ¿Alguien más nos quiere comentar qué entendió por el sindicato de gremio? No, listo. Lucía tiene mucha razón. Entonces, ese sindicato de gremio realmente está conformado pues, por trabajadores, ¿cierto? Que realizan actividades o que tienen la misma profesión como tal. Entonces, está el sindicato de enfermeras, está el sindicato de los anestesiólogos de Colombia, está el sindicato de abogados, ¿cierto? Está el sindicato eh, de transportadores, entre otros, de pilotos, ¿cierto? Que tienen una misma profesión. Y si es el de la profesión, ¿ustedes qué entienden por el sindicato de oficios varios? ¿Alguien me quiere contar? Listo. Entonces, doña Gloria, ay, perdón. Buenas noches. Buenas noches, Andrea, dime. El de oficios varios podría ser el que está conformado por trabajadores de distintas profesiones. Sí. Pero, ¿y entonces en qué se diferencia con el de empresa, por ejemplo? Si es distintas profesiones, yo puedo decir que el de empresa también tiene diferentes profesiones. Que realizan distintas actividades, que realizan distintas actividades económicas, ¿no? Claro, puede ser. Esperemos a ver qué nos dice el Cindy, a ver si nos ayuda a complementar. Cindy. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, son de diversos oficios, pero uno de los requisitos básicamente es que dentro del sector, por así decirlo, no existan más profesiones, o sea, no tengan más profesiones, digamos, no sean abogados, entonces no existan más sindicatos de abogados, sino que
es un sector muy olvidado donde no existe, entonces se tiene, perdón, que afiliar, digamos, el abogado con el médico, con el veterinario, con diversos. Vamos cerca, Cindy, muy bien. Eduardo. Hola, buenas noches. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bueno, básicamente la diferencia al sindicato de empresa es que no existe un nexo pues precisamente con una empresa. Entonces, efectivamente son varias personas con diferente profesión u oficio que digamos, se asocian, forman su sindicato, pero no tienen como vínculo la misma empresa. Esa es la diferencia. Muy bien. Selmira. Complemento también lo que mencionaron mis compañeros y veo que la otra de las diferencias por las cuales este tipo de sindicato no puede considerarse de empresa o base es porque las personas que se convocan y que conforman estos sindicatos en sus respectivas empresas cuando pertenecen a ellas no reúnen el número mínimo de miembros para poder conformar un sindicato de empresa y por ende también deben crear este tipo de sindicato agrupando precisamente a otras personas de otras empresas o sin empresa que hacen diferentes actividades y que puedan constituir el sindicato. Muy bien para los cuatro. Mi pregunta ahora es, ¿alguien conoce un sindicato el día de hoy de oficio? ¿Alguien ha conocido algún sindicato de oficio? ¿No? Listo. Ahora les voy a explicar yo. Miren, hace 50 años o más, cuando empezamos a hablar del Código Sustantivo del Trabajo, hace muchísimo más. En Colombia, los medios o accesos a diferentes municipios eran muy complejos. Entonces no estaban las carreteras que conocemos, no estaba el WhatsApp, no habían celulares, no habían ni siquiera teléfonos fijos. A veces lo que se manejaba en su momento era todo el tema, digamos, de fax. ¿Y cuánto se podía llegar a demorar un fax? Mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, no es como hoy que lo que pasa en San Andrés lo saben en La Guajira y lo que pasa en La Guajira lo saben en Bichada y lo que pasa en Bichada lo saben en Buenaventura, sino que realmente las formas de comunicación eran demasiado difíciles. Y como esas formas de comunicación eran tan difíciles, pero también todo el tema de poder estar o desplazarse de un municipio a otro era casi imposible, pues el código trajo una figura que no es de empresa, no es de industria, y hace 60 años esa figura de industria pues era lo que hoy es oficios varios, invisibilizada, ¿cierto? Y lo que se traía con esa figura era que, por ejemplo, en un municipio muy apartado, como, no sé, Andalucía en el Valle del Cauca, Girardot en Melgar, ahí, bueno, uno es del Tolima y el otro es de Cundinamarca, o Veracruz o Cumaral en el Meta, ¿cierto? Digamos que no tenían tan fácil acceso para poder hablarse entre municipios. Entonces, ¿qué se decía? Bueno, pues creemos un sindicato que no sea de una misma profesión, que no sea de una misma empresa, como lo decía Eduardo, no tiene que tener un nexo con la empresa, puede ser otra empresa, que no tenga la misma profesión, que no tenga la misma actividad, pero que tengan una única necesidad y es conformar un sindicato. Y que dentro de ese municipio pues no se pueda dar o no se preste para que existan otros sindicatos de otra clase de sindicatos o otro tipo de sindicatos, sino que si bien existe la voluntad de los trabajadores, pues esta voluntad queda corta al demostrarse que no existen 25 en una misma empresa o 25 de una misma industria o 25 mismo gremio. Entonces, ¿qué decía? Bueno, si el municipio San Juan, ¿cierto?, del Cesar, no cuenta con ese número de trabajadores y no hay los mecanismos idóneos de comunicación o terrestres o de acceso a los diferentes municipios que permitan que los trabajadores
entre sí puedan tener una comunicación fluida que les permita sindicalizarse, pues van a poder conformar un sindicato oficios varios. Entonces, ¿qué hacían? Cogían al celador de la alcaldía, a la secretaria de la alcaldía, ¿cierto? Al tesorero de la alcaldía, cogían al secretario del único juzgado que quizás había, ¿sí? Al escribiente del juzgado, al celador del juzgado, cogían al médico del hospital, a la enfermera del hospital, ¿sí? A la parte administrativa del hospital, tomaban así sucesivamente hasta el panadero y creaban un sindicato, ¿cierto? Que si bien era de diferentes empleadores y tenían diferentes carreras o oficios, pues lo único que persistía entre todos era la necesidad de crear un sindicato para mejorar en cada una de sus entidades o empresas, pues sus condiciones laborales. Entonces, eso es lo que hay. ¿Y por qué les digo que si hoy conocen alguno? ¿O por qué les digo que quizás hace 60, 70 años el de industrias como el de oficios varios hoy? Pues porque a raíz de la nueva tecnología, a raíz de las comunicaciones, a raíz de que podemos tener acceso a los municipios, quizás no a todos, pues obviamente hay casos especiales, pues hay sindicatos que agremian a trabajadores de la totalidad de los 32 departamentos o por su propio municipio o ciudad, pues pueden tener, digamos, su propio sindicato. Entonces es un tipo de sindicato que si bien existe en el Código Sustantivo del Trabajo, se mantiene, pues realmente en este momento no hay aplicación a ese tipo de sindicato. ¿Listo? Recuerden que esto de los tipos de sindicatos que estamos viendo, pues lo encuentran en el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta, compañeros? ¿No? Listo. Hans, cuéntanos. Hans, creo que se le marcó la manito arriba, listo. ¿Qué requisitos se necesitan para la creación de un sindicato? Y en el foro 3 muchos de ustedes me lo nombraban, sin tener en cuenta que en el foro... Hans, cuéntanos. Hans, ¿no? Creo que se le marca la manito, listo. ¿Cuáles son esos requisitos que se crean? El más importante, compañeros, que es el requisito para la creación, para subsistir, es el número mínimo de afiliados. Necesitamos tener mínimo 25 trabajadores afiliados o 25 trabajadores que quieran, a partir de su voluntad, conformar una organización sindical, ¿cierto? Entonces, si yo hoy quiero conformar una organización sindical, necesito ¿cuántos? Mínimo 25 trabajadores, ¿cierto? Esos 25 trabajadores, pues, tienen que hacer, ¿qué? Una asamblea de fundación, y esa asamblea de fundación, pues, genera una suscripción de un acta de fundación, ¿cierto? Aprobar unos estatutos, acá les comento que algo netamente importante, y sé que muchos de ustedes son trabajadores que hasta ahora están iniciando en el movimiento sindical, muchos de ustedes nos comentaban que llevaban poco más de 10 meses dentro de la organización sindical. Perdónenme un segundo. Discúlpeme, es que se hablan abriendo la puerta. Entonces, si bien acá les comento a sus compañeros que una de las necesidades como afiliados que ustedes conozcan y tengan claridad de cómo están sus estatutos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante aprobar esos estatutos en esa misma asamblea? ¿Y por qué es importante revisar los estatutos o entender los estatutos? Porque los estatutos son la norma, la carta de la organización sindical. Es decir, si ustedes necesitan comprender y entender o conocer qué tipo de sindicatos es Indefonahorro, en sus estatutos van a poder conseguir esa información. Entonces, ¿qué se dice? Vea, si tenemos 25 trabajadores que tienen esa voluntad de fundar esa organización sindical, pues nosotros nos reunimos en un espacio, hacemos una asamblea
De esa asamblea tiene que salir una suscripción de un acta. Diana, dime. Gracias por darme la palabra tan rápido, perdón. No, quería hacer una anotación acá, y es que a veces he notado que a veces hay una confusión entre, digamos, los planes de acción del sindicato o, digamos, las peticiones y pliego de peticiones o peticiones que a través del diálogo social el sindicato pueda lograr, se confunde con los estatutos. Entonces, nosotros hace poco reformamos estatutos y había compañeros que decían, ay, es que los compañeros de tal área que están muy mal debían ser tenidos en cuenta. Sí, pero no en los estatutos, digamos particularmente porque los estatutos son como la norma general de cómo nos vamos a reunir, cuáles son los órganos de dirección, bueno, ya tú lo explicarás. Y lo que es ya, por ejemplo, que decimos, no, necesitamos incluir tal cosa en el pliego de peticiones o necesitamos con el diálogo conseguir tal cosa, eso ya es como el plan de acción del sindicato, pero no van los estatutos, porque los estatutos no son los que decretan, le vamos a dar un auxilio a tales personas, no, eso iría a la convención colectiva. Entonces, a veces se confunde un poquito la convención colectiva con los estatutos. Solo quería pues llamar la atención para que lo tengan bien presente ahorita en este curso cuando estudien lo uno y lo otro. De hecho, lo vamos a ver hoy. ¿Listo, Dianita? Giovanni, cuéntanos. Buenas tardes, pues yo en relación al tema de los estatutos sí pienso que hay algo dentro de ellos que ojalá se pudiera arreglar, porque pues no estoy de acuerdo y en la reunión, pues digamos nosotros por ser puntos de afuera digamos, de Bogotá, pues nos queda muy complicado para el tema de asistencia. Y es el tema de la permanencia mínima para ser parte de las juntas directivas. Sí, ese tema, pues no sé si esté arreglado a nivel general, pero pues como para el sindicato sí me parece un poco excesivo que tenga que permanecer alguien 3 años para que pueda hacer parte de una junta directiva. Pues digamos ya que estamos hablando de este tema. Bueno, eso, compañero, eso, don Giovanni, quiero decir que eso es totalmente propio de la organización sindical. Eso no tendría que... Juan Carlos, tienes el micrófono prendido. Dame un minuto. Ya te doy la palabra. Ese tema que su merced toca, Giovanni, sí está en los estatutos. Es algo que se regula en los estatutos, pero que creo que es algo totalmente propio de la organización sindical que tienen que hablar en una asamblea o un espacio totalmente distinto. Acá no vamos o yo no puedo entrar a una injerencia, decir sí o no de lo que su merced dice, porque es un tema propiamente que ustedes tienen que conversar más adelante. Viviana o Juan Carlos. No, yo creo que mi pregunta no aplica. Iba a ser una pregunta referente a lo que dijo la señora Diana, pero no está relacionado con el tema. Entonces, o simplemente ahora que en el chat, simplemente que si me deja un correo para hacer unas dudas, porque por lo menos ese plan de bienestar del sindicato, ni idea cuándo lo montan, cómo lo montan. Entonces son cosas, hay dudas, hay muchas, yo considero y hablo por mí. Este curso está muy interesante, le he prestado mucha atención, inclusive yo escribí un correo porque me hablaron de una cosa y estoy haciendo un curso donde considero que no es coherente lo que estoy estudiando con lo que están haciendo y con lo que me respondieron, que es incoherencia, pero igual no viene el caso. Pero si bien es cierto, es un curso que nos está nutriendo a todos, que nos está enseñando, que nos está refrescando y que nos está abriendo los ojos en temas que desconocíamos, como el tema de organización sindical, de los tipos de sindicatos, gremios, todo eso, porque es historia que hay que conocerla. Entonces, creo que sería bueno que en el chat coloquen, no sé, los correos o a dónde uno puede hacer elevar las peticiones del sindicato del fondo en este momento, porque es el que nos está patrocinando el curso, nos está invitando a hacer el curso, para poder empezar a relacionarlas y que no sea un solo correo, que sean varios,
para que haya una doble información, hay una doble vía, tanto lo que uno aprende lo puede ir aplicando, que es una forma muy buena de hacer efectivo el curso, y también lo que vamos nutriéndonos internamente con las respuestas y la ampliación a las dudas. Y eso nos va a permitir que el día de mañana dudas como la del compañero de los estatutos puedan ser resueltas y que si hay citaciones a asamblea, entonces si va a haber una persona o si van a ser convocatorias o si va a ser virtual, permita que todas las personas que hacen parte del sindicato puedan empezar a expresar su inconformidad, sus deseos o sus soluciones o posibles soluciones a diferentes inconvenientes, porque es muy fácil centralizar algo y hablar desde lo regional X, Y o Z y no tener en cuenta el resto. Es lo único. Gracias. Gracias, Viviana. Listo. Dianita acaba de colocarles a todos en el chat el correo electrónico de ella y del sindicato. Hay cosas que sí no pertenecen a la órbita de este curso. Nosotros realmente estamos hablando desde lo legal, pero ya Dianita les colocó ahí, ya ustedes pues internamente como organización sindical van a tocar. Referente a lo que nos decía Dianita, y ustedes revisaron digamos, en todo lo del curso, vamos a ver que los estatutos definitivamente son la carta de presentación, la carta con la que se rige una organización sindical. Entonces, ¿qué tiene que contener los estatutos? ¿O qué van a encontrar ustedes de manera muy general en los estatutos, de manera muy específica, pero esos son los temas más generales que van a encontrar? Pues van a encontrar la denominación del sindicato, es decir, cómo se llama, en este caso, pues obviamente sindicato nacional, ¿cierto? De trabajadores, ay, se me fue la bola, bueno, sindicato de trabajadores del Fondo Nacional del Ahorro, perdón. El domicilio principal, si bien una organización sindical puede llegar a tener millones y millones y millones de subdirectivas, de hecho, pues son 32 departamentos en Colombia, ¿cuántos municipios son? Pues por municipio podrían tener subdirectiva, siempre la organización sindical va a tener un domicilio principal. No siempre el domicilio principal es Bogotá. Muchas veces los trabajadores nos dicen, no, pero es que el domicilio tiene que ser Bogotá. No, si ustedes, la mayoría que va a fundar el sindicato, están en Cartagena, pues su domicilio principal puede ser Cartagena, Medellín, Cali, dependiendo, ¿cierto?, dónde se fundó la organización sindical. Su objetivo, algo que nos decía Selmira y la otra compañera al inicio, es que teníamos que tener unos objetivos propios como organización sindical. Excelente. Pues acaban de decir, mire, nuestro objetivo es mejorar las condiciones de los trabajadores, nuestro objetivo es este, nuestro objetivo es este, ¿cierto? Condiciones de admisión. Compañeros, acá yo les voy a hablar de algo y quizás es algo que el compañero Ota preguntó, y si bien no me voy a meter en esto porque no puedo tener injerencia alguna dentro de la organización sindical, pues de aquí para abajo ustedes van a ver un funcionamiento del sindicato. Esas condiciones de admisión, esas obligaciones, esas formas como se dividen las obligaciones de los empleados, de los representantes de la organización, de los comités, de las comisiones, son autonomía sindical, ¿cierto? Hay una autonomía sindical en el manejo de las organizaciones sindicales. Es una autonomía y es importante, y por eso yo les digo que es muy necesario, y perdón, Dianita, si me meto en esta parte, pero sí es muy necesario que todos y cada uno de ustedes conozcan su organización sindical. ¿Y cómo tienen que conocer su organización sindical? Leyendo sus estatutos. Por ejemplo, que es que yo quisiera saber cómo se toca lo que la compañera acaba de decir. Yo quisiera saber cómo es que se realiza, no me acuerdo, el plan de mejoras, algo así dijo. Pues compañera, tenemos que entrar a mirar desde la autonomía sindical cómo quedó conformado quizás el comité para ese plan de mejoras, ¿cierto? O quiénes hacen parte de ciertos comités, o quiénes hacen parte de las juntas directivas, y cómo esas juntas directivas, esos comités, tienen unas obligaciones y son las obligaciones que entran a tenerse. Por ejemplo, en condiciones de admisión, cómo se tiene que admitir. Si bien la norma tiene unas obligaciones de edad, ¿cierto?, sobre una edad, sobre unas condiciones de nacionalidad, pues la organización sindical también puede llegar a limitar o a establecer sus propias condiciones de acceso, ¿sí? No iría en contravía de la ley, pero sí tendría una autonomía sindical, y esa autonomía sindical no puede ser atacada o modificada por injerencia de absolutamente nadie, ni del Estado por parte del ministerio,
ni mucho menos por parte de las empresas. ¿Por qué? Porque esa autonomía sindical es la autonomía que le permite al sindicato tener un manejo, ¿cierto? Y unas formas internas de cómo quieren que ese sindicato funcione. Lo segundo son las obligaciones y derechos de los asociados. Muchos trabajadores creen que solo afiliarse a un sindicato es generar el pago de la cuota sindical. Y no, muchas veces dentro de estos estatutos tenemos unas obligaciones propias. Concurrir a las asambleas, concurrir a espacios de formación, cumplir con los espacios de formación, hacer campañas de afiliación, poder tener en su momento un acompañamiento a los demás compañeros en procesos disciplinarios, entre otros. Entonces, es importante entrar a mirar, bueno, si yo soy afiliado, ¿cuál sería mi obligación como afiliado? ¿Cuál sería esa condición que me daría a mí como afiliado a esta organización tener unas obligaciones? Entonces, es importante entrar a mirar cuáles son esas obligaciones. Pero también tenemos unos derechos. Entonces, bueno, tengo derecho a que me representen, tengo derecho a que me capaciten, tengo derecho a unos beneficios que se ganen por una negociación colectiva mediante un pliego de peticiones o de condiciones, dependiendo si son empleados públicos, trabajadores oficiales, si son trabajadores de entidades privadas, porque todo tiene una modificación y unas condiciones propias, ¿cierto? Vamos a ver realmente cuáles son, digamos, esas funciones, vamos a ver esas juntas directivas, cómo están conformadas, cómo está conformada la asamblea, ¿cierto? Que es nuestra máxima representación en la asamblea de los trabajadores, donde en esa asamblea pues pueden concurrir la totalidad de los trabajadores o pueden concurrir en su momento los delegados, ¿cierto? Dependiendo cómo esté tenido en cuenta dentro de los estatutos, hasta eso vamos a poder conocer dentro de nuestros estatutos, y vamos a mirar cuántos son los miembros, si bien la ley nos trae consigo que una junta directiva debe estar, digamos, integrada por 10 miembros, perdón un momento. Si bien vamos a ver que legalmente la junta directiva está conformada por 10 personas, pues realmente por autonomía sindical, la organización sindical puede decir, no, mire, nosotros nos conformamos con una junta directiva. Por ejemplo, conocí un sindicato, que es el Sindicato de Trabajadores del Transporte, que es el CNTT, y ellos tienen una junta directiva de casi 18 personas. Entonces uno dice, venga, pero la ley dice nomás que son 10 personas. No, la autonomía sindical da para eso. Lo que sucede es que ciertos cargos no van a poder tener la protección del fuero, porque la protección del fuero sí es limitada en la ley, ¿cierto? Sin embargo, vamos a tener otros casos. Por ejemplo, la ley que trae, la ley dice, mire, la ley son presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal, ¿cómo es? Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal. 5 casos principales. Esos son los 5 principales. Y la ley en su momento decía, y 5 suplentes. Entonces, muchos sindicatos, por ejemplo, que ya conocí uno que dice, no, es que yo soy el suplente del presidente, yo soy el tercer suplente, yo soy el cuarto suplente. No, eso ya no se está manejando así. ¿Por qué? Porque lo que se busca no es que tengan suplencia, sino que lo que se busca realmente es que se puedan conformar ahora secretarías. Entonces vamos a ver que se tiene la Secretaría de Educación, la Secretaría de Formación, la Secretaría de Salud y Bienestar, la Secretaría de Género, ¿cierto? Entonces ya las organizaciones sindicales están cambiando sus formas internas de representatividad por parte de los trabajadores. Pero ¿qué sucede? Bueno, pero yo ¿qué voy a saber qué hace el secretario? ¿O qué voy a saber qué hace el presidente? ¿O qué voy a saber qué hace, no sé, la Secretaría de Educación? ¿O cuáles son sus funciones? ¿O cómo puedo exigirle? Pues dentro de los estatutos, los mismos estatutos van a traer realmente cómo está conformada esa Junta Directiva Nacional, cómo están conformados esas subdirectivas, esos comités seccionales. Recuerden que las subdirectivas también se crean con un mínimo de 25 personas. Sin embargo, podemos crear también seccionales, comités seccionales, donde no tengamos un número de 15 afiliados,
perdón, de 25 afiliados. Si no tengamos un número de 12 afiliados, pues podemos crear comités seccionales, donde nomás 2 personas tendrían el fuero, pues buscaríamos qué tienen que hacer ellos, ¿cierto? Pero también tendríamos que mirar, pues, cómo se hace las reuniones de ellos, cuáles son los procedimientos, porque entre un sindicato pueden haber remociones de cargo, expulsiones, si no se cumple con ciertas condiciones, conforme el debido proceso. Todo sindicato también tiene un debido proceso interno que permite, frente a incumplimientos, llamar la atención, generar sanciones o generar, de hecho, expulsiones de las organizaciones sindicales. Entonces, es muy importante que conozcamos la estructura real de nuestra organización sindical. Otros son esas comisiones reglamentarias y accidentales que se pueden generar. Entonces, no, que hoy queremos cambiar los estatutos. Bueno, entonces, como asamblea, ¿cierto? Creamos una comisión reglamentaria y accidental por votación de los afiliados en asamblea, ya sea de los delegados o la totalidad. Tomamos la decisión de quiénes harían parte de esas comisiones accidentales o reglamentarias y entrarían a ser parte, o las comisiones de negociación, o toda esta parte. ¿Cierto? ¿Cómo sería el pago de contras ordinarias y extraordinarias? Pues también lo vamos a ver dentro de nuestros estatutos. ¿Cómo se da el tema de sanciones disciplinarias, procedimientos de expulsión? ¿Cómo se da el tema de llevar sanciones? Las elecciones de los miembros, entonces, ¿qué nos vamos para votaciones? ¿Cómo se hacen esas elecciones de los miembros a nivel nacional, a nivel subdirectivas? Cada subdirectiva va a tener una autonomía. ¿Cómo se dan esas autonomías, cierto? ¿Cómo se administran los bienes y fondos de la organización sindical? ¿Cuáles son las condiciones? Entonces, todo eso, todo cómo funciona su sindicato, ustedes lo van a poder evidenciar en sus estatutos. Entonces, les voy a hacer una pregunta a todos. Todos pueden levantar su manito, ¿listo? ¿Cuántos de ustedes conocen a fondo los estatutos de su organización sindical? Levanten la manita para yo mirar. ¿Cuántos? Tenemos 66 compañeros conectados. Bueno, 65 porque yo sería una. ¿Cuántos de ustedes conocen sus estatutos a fondo? Que me digan, sí, los conocemos realmente. ¿No? Bueno, Dianita, tú tampoco cuentas, perdón. Pero digamos que esta es la realidad de todos los sindicatos, no solamente el Sindefonahorros, compañeros, es la realidad de todos y cada uno de los sindicatos. Y peor cuando yo les conozco. ¿Milena los conoce o Milena tiene una preguntita? Buenas noches. No, sí, señora, yo los leí antes de asistir a la primera asamblea del sindicato. Muy bien, qué juicioso. Y ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen los estatutos de la Central de Trabajadores de Colombia, CTC, a la cuales son afiliados? Menos, ¿cierto? Y eso es una realidad de todo el sindicalismo en Colombia, de todos los que hacemos parte de un sindicato. Yo también soy sindicalista. Y si a mí me preguntan, ¿usted conoce? Yo, siendo la que les estoy dando hoy la clase, ¿usted conoce los estatutos de su central? Les voy a decir que no, ¿cierto? Si me preguntan la de mi sindicato, sí, eso sí los conozco. Pero la de mi central, no. Y es porque es la realidad del sindicalismo en Colombia. Muchas veces nosotros, por falta de conocimiento, porque eso es lo que buscamos con estos cursos, que ustedes puedan comprender no solamente lo jurídico, sino también el fondo de lo que hablamos de sindicalismo, ¿cierto? También las estructuras internas, pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros no conocemos que hay una norma tan importante que se llama estatutos, que realmente nos regula como sindicalistas, ¿sí? Y ahora les pregunto, aunque no es tema de acá, ¿cuántos de ustedes conocen el reglamento interno de trabajo del Sindefonahorro? Del Fondo Nacional del Ahorro. Pues quiero decirles que sus estatutos se asemejan al reglamento interno de trabajo de una entidad. Solo que eso sí tiene la parte organizativa como tal, con funciones propias, mientras que quizás algunos reglamentos internos
pues no toquen esas partes societarias, ¿cierto? Los estatutos sí. Entonces es muy importante, compañeros, que tengamos en cuenta, ¿cierto? Que cuando hablamos de una organización sindical y de la conformación de una organización sindical, pues tenemos que aprobar esos estatutos. Que esos estatutos nos van a regir, que esos estatutos realmente nos van a dar el punto de equilibrio o el punto de arranque de nuestra organización sindical. Y que es importantísimo conocerlos, ¿listo? Entonces, tareita para todos, leámonos los estatutos. Voy a tratar de que se los podamos enviar a todos al correo electrónico para que todos tengan, digamos, los estatutos de Sindefonahorros y todos los podamos llegar a conocer. ¿Perfecto? Ahora, ¿qué sucede después de que yo hago la asamblea y en la asamblea acepto los estatutos y en la asamblea acepto la junta directiva que se va a conformar? Pues una vez suceda eso, nosotros tenemos que hacer una inscripción en el registro de sindicatos del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, es muy importante que una vez creada y constituida, ¿cierto?, la organización sindical, esta sea notificada al empleador y al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué se los digo? Porque en la práctica muchos sindicatos se han creado, ¿cierto? Se crean un sábado y dicen, ay no, ya hoy no alcanzamos a ir al ministerio, lo hacemos el lunes. Y por condiciones de la vida, llega el lunes y llegan todos a las 8 de la mañana a la empresa y están despedidos. ¿Por qué? Porque la empresa se enteró, como no fue notificada, los despide y no se podría llegar a alegar que hay una discriminación porque la empresa puede decir, yo no tenía conocimiento alguno de la creación de la organización sindical. Entonces, ¿qué toca hacer en la práctica? Una vez se conforme el sindicato, así sean las 11 de la noche, manden una notificación, ahora que las notificaciones electrónicas son tan válidas, manden una notificación electrónica a su entidad, a su empresa, diciendo, mire, conformamos una organización sindical. ¿Y qué se necesita para esa inscripción, compañeros? Pues el acta de fundación, ¿cierto? Los documentos de identificación, ¿sí? La elección de la junta directiva, la copia de la asamblea donde fueron aceptados o aprobados los estatutos, una copia de esos estatutos, una copia de la nómina a la junta directiva con documentos de identidad, ¿sí? Y esa listica que todos tienen que firmar con nombre, cédula, correo electrónico, para decir, mire que si hubo quórum deliberatorio, es decir, si hubimos al menos 25 personas para poder crear esa organización. De eso que sale, pues un acto administrativo, ¿cierto? Donde se registra la organización sindical. Eso tiene muchísimo de ancho, quizás muchos de ustedes no lo conocen porque no estuvieron en la fundación de la organización, fue hace muchos años, pero eso no solamente es ir a notificar, sino, perdóname Marta, ya te doy la palabra, sino que también nos toca crear, tenemos que tener un NIF, ¿cierto? Tenemos que ir a crear unas cuentas bancarias, o sea, realmente manejar un sindicato es bastante complejo. Marta. Buenas noches. Angélica, de acuerdo a lo que usted está diciendo, de que creamos un sindicato o de mañana a las 5 de la tarde, o sea que el horario laboral de la empresa, llámese fondo, como se llame, se acaba a las 5 de la tarde. Si no hay una persona que reciba ese correo que usted está enviando, es legal que yo envíe una cosa cuando yo sé que no hay nadie en la oficina que se den por enteradas y pueden llegar a suceder lo que usted está diciendo. Yo llego el lunes y todos están despedidos. Es que yo mandé esto, no, pero es que esto no son horas laborables. No importa que no sean horas laborables. Lo importante, doña Marta, es que se quede la notificación y se demuestre que se notificó. Ya lo otro es un proceso interno que se tiene que demostrar que esa notificación tiene una validez, ¿sí? Que tiene una validez real. Pero lo importante es que ese lunes, cuando lleguemos a las 8 de la mañana, que estemos despedidos, nosotros decir, un momento, usted ya no puede decir que no tenía conocimiento de que se había formado un sindicato porque mire que yo a estas horas lo notifiqué. Que no, que es que simplemente, y porque justamente los despedidos son los mismos que pertenecen al sindicato.
Si bien eso es un proceso de probatorio, ¿cierto? Es una medida probatoria, pues nosotros tenemos que decir, mire, ustedes pidió a Juanito, Pepito, Sutanito, Menganito, ¿cierto? Justamente los mismos que hacen parte de la organización sindical y de las que se notificó. Ahora, eso es lo que se tiene que tocar, que sea un material probatorio que demuestre la creación real de la organización sindical. Señora doña Marta. No, ya dije lo que tenía que decir, gracias. Listo, doña Marta. Entonces, sí es necesario tener en cuenta eso. O sea, lo que nosotros hacemos con esas notificaciones es generar un material probatorio que aquí a mañana o sea, la empresa no pueda decir, yo no se tenía conocimiento y si los eché es por reestructuración, sino que podamos decir, no, mire, no es ninguna reestructuración, justo usted echó a los que se notificaron que eran miembros del sindicato. Son materiales probatorios que necesitamos que queden. ¿Listo? Perfecto. Ahora, todo sindicato tiene que tener un archivo, porque esos archivos son muy importantes. ¿Qué sucede? Este procedimiento ustedes ya lo vieron específicamente. Vamos a avanzar un poco porque ustedes esta parte ya la vieron dentro del material obligatorio. Y es que el procedimiento, entonces uno notifica las actas de constitución. ¿A quién se las notifica? Como les digo, a la empresa, pero también al Ministerio de Trabajo. Sale una personería jurídica. Esa personería jurídica genera un registro sindical. Hay unos trámites que ustedes ya acá revisaron con muchísimo cuidado, ¿cierto? Frente a la inscripción del acta de constitución del sindicato ante el ministerio, ¿cierto? Y hay un tema de publicación. En su época esto era súper importante. ¿Por qué? Pues porque volvemos a lo mismo. Antes no era tan fácil mirar una red social, no existían, de hecho, comunicar entre sí, entonces se tenía que publicar en un ejemplar del diario de alta circulación la creación del sindicato. Ahora un medio de publicación pues es simplemente yo sacar un video o una información por un medio digital. Puede llegar a servir y puede tener una validez. ¿Qué sucede con las garantías para el ejercicio de la libertad sindical? Pues mire, hay unas garantías. Lo primero es la cuota sindical, ¿cierto? Para que un sindicato pueda llegar a tener capacitaciones, asesorías, fomentar, digamos, el crecimiento sindical y eso, pues necesita de unos recursos, ¿cierto? Esos recursos salen de unas cuotas sindicales. Esas cuotas sindicales están preestablecidas en los estatutos de la organización sindical. Entonces, es una obligación del empleador, ¿cierto? Descontar esa cuota sindical y entregársela ¿a quién? A la junta, perdón, a la organización sindical que es manejado por la cuenta por los miembros de la junta directiva que tengan un manejo. Sin embargo, perdón, estaba tomando un poquito de agua. Sin embargo, ¿qué sucede? Llega la cuota sindical, se hace ¿quiénes avalan los gastos de la organización sindical? Pues en las asambleas se avalan esos gastos, se hacen los gastos necesarios, queda en la cuota sindical, en la cuenta del sindicato queda pues algunos recursos para procesos de capacitación como estos, o asesorías jurídicas, o asesorías de negociación, como ustedes lo consideren, o como cada organización sindical lo considere, para el pago de un salón o de una oficina del sindicato. Eso es autonomía de cada quien, de cada organización. Sin embargo, aunque no lo crean, muchas veces las empresas no descuentan la cuota sindical. Muchas empresas utilizan el no pagar la cuota sindical, el no hacer el descuento de la cuota sindical, como un acto de discriminación al sindicato. Entonces, en ese caso, ¿qué tienen que hacer? Pues toca interponer una acción de tutela, porque así como nosotros hablamos de nuestro mínimo vital y móvil, que es importante para subsistir, pues el sindicato también. Si a mí no me pagan la cuota sindical, ¿qué tengo que hacer yo? Interponer una tutela demostrando que tengo una afectación en el objetivo y desarrollo de la organización sindical debido a que los empleadores, la empresa tal, no quiere generar el descuento y pago de la cuota sindical. ¿Sí me hago entender, compañeros? Entonces, ahí se tiene que hacer una acción de tutela. Con muchas empresas, lo que hacen es, ay, mire, hay 200 afiliados. Venga, yo doy solamente lo de 150 cuotas y me quedo con 50 cuotas. Ha pasado, compañeros. Créanme que esto es más normal de lo que parece.
Entonces, ¿qué toca hacer? Una tutela demostrando que hay unas afectaciones. La primera es que le descuentan al trabajador la cuota y la segunda es que no le pagan a la empresa la cuota, sino que la empresa, al sindicato la cuota, sino que la empresa se queda con esa cuota. ¿Qué otro sucede con las cuotas sindicales? Pues lo otro que sucede con el tema de las cuotas sindicales es que, por ejemplo, Sindefonahorro es un sindicato mayoritario. Al ser mayoritario, todos los trabajadores que pertenecen al Fondo Nacional del Ahorro, sin importar si tienen un vínculo contractual con Sindefonahorro, pues pueden llegar a ser parte, pueden llegar, ¿cierto? O no. Según la ley, pueden beneficiarse o se benefician de los beneficios de Sindefonahorro. Pues, ¿qué dice la norma? Todo aquel que así no sea afiliado al sindicato se beneficie de esto, tiene la obligación de pagar la cuota. ¿Cuál es la realidad? Porque esto es lo que dice el sindicato, esto es lo que dice la norma, pero ¿cuál es la realidad? Es que muchas veces esos terceros que se benefician de las cuotas, de los beneficios sindicales, no pagan cuotas sindicales. Diana. Sí, en este caso es porque se benefician de la convención colectiva de trabajo. Entonces, o sea, solo por beneficiarse de la convención, el código dice que debe pagar la cuota, así no sean afiliados. Y pues afortunadamente, pues la mayoría lo son. Y por eso, pues también pueden beneficiarse de cosas que directamente el sindicato ofrece, pero solo por el hecho de beneficiarse de la convención deben pagar la cuota, o si no, tendrían que renunciar a la convención. Gracias. Exactamente. ¿Qué ha sucedido? Digamos que el fondo es juicioso y le paga al sindicato todos esos trabajadores que se benefician. Pero en las empresas privadas eso no suele suceder. Muchas veces nos toca hacer acciones de tutela diciéndole, oiga, señora empresa, toc, toc, tantos trabajadores se están beneficiando de la convención y no son sindicalizados. Entrégueme la cuota sindical. ¿Cierto? Son las realidades. Ay, eso se cerró, perdón. Son las realidades y son los procesos de discriminación que se presentan. Hay unas prohibiciones de los empleadores, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene prohibido un empleador? Por ejemplo, decirle, ay, voy a coger a alguien de ejemplo. Ana María. Mira, Ana María, si usted quiere su empleo, entonces yo le digo de una vez que no se puede afiliar a un sindicato. O mire, Juan Carlos, si usted quiere su empleo, pues yo de una vez le digo que vaya a desafilie de Sindefonahorro porque si no lo voy a echar. Eso es una prohibición propia y específica que tienen los empleados. Lo segundo es, yo me sindicalizo hoy y en 2 meses me echan. Yo podría llegar a mostrar definitivamente que mi despido se debe a mi afiliación sindical o a mi participación como miembro líder del sindicato. Esto es distinto a lo de fueros sindicales que vamos a ver más adelante. ¿Listo? No se me adelante, es totalmente distinto. Dime, Juan Carlos. Gracias. Una pregunta. En el caso de la alta dirección, ¿ellos no tienen ningún problema también en estar en el sindicato o el modelo de contratación es diferente para ellos? Sí tienen problema. A ver, las altas direcciones, dependiendo sector público y sector privado, ¿listo? Acá les voy a decir. Ah, bueno, Dianita quiere decir algo. Diana. Gracias. En el caso del fondo, digamos que los vicepresidentes, el jefe de control interno, bueno, creo que no sé ahora si se llame director, bueno, mentira, solo los vicepresidentes, el jefe de control interno y el presidente y el secretario general o la presidenta del secretario general son empleados públicos y nuestro sindicato es de trabajadores oficiales, digamos, y entonces ellos no pueden hacer parte de la organización sindical, pero los gerentes, como quedaron clasificados como trabajadores oficiales, sí pueden hacer parte de la organización sindical. Lo que pasa es que, digamos, las personas que tengan a cargo otras personas,
digamos, no deben ser de la junta directiva, pero por ejemplo, un gerente sí puede ser miembro del sindicato, más no de la junta directiva, para concretar. Gracias. Exacto. Entonces, venga, yo les digo la diferenciación en público y privado frente a la pregunta de Juan Carlos, que es una pregunta muy válida. Vea, Juan Carlos. Si estamos en el sector privado, 100% privado, ¿cierto? Los altos funcionarios de dirección y manejo pueden sindicalizarse, ¿sí? Pueden tener beneficios. Que no pueden ser miembros de las juntas directivas. Ahí se limita el derecho, ¿cierto? En esa parte. Si nos vamos para el sector público dice que las direcciones de las entidades no pueden ser parte del sindicalismo y no pueden acogerse a los beneficios propios que trae el sindicato. ¿Ves la diferencia? Es decir, el alcalde no puede sindicalizarse. El director de la Procuraduría, el procurador general no se puede sindicalizar, ¿sí? Las altas gerencias en sector público no pueden ser parte ni acogerse a beneficios. ¿Listo? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta y es muy importante que tengan en cuenta los limitantes y la diferenciación del sector público al sector privado. ¿Listo? ¿Por qué? Ahorita más adelante que vamos a ver, o si no alcanzamos en esta clase, en la próxima clase, que es en 3 semanas, voy a tratar de darles la fecha con más anticipación. Vamos a ver esa diferenciación en los procesos de negociación privada y negociación pública, ¿sí? Casi nunca en este curso lo hacemos, ¿cierto? Siempre hablamos de la negociación del sector privado, pero como ustedes sí tienen como esa doble connotación, me comprometo a que en la clase de negociación vamos a hablar de las diferencias entre sector privado y sector público para que ustedes puedan tener esas diferenciaciones. Ahora, ¿por qué es importante? Porque según entienda Dianita, hay unos limitantes de recursos del Fondo Nacional del Ahorro. Y estos limitantes, el decreto 160 de negociación pública, los tiene conformados. Y es que en el sector público no es como en el sector privado, que nosotros en el sector privado podemos pedir lo que queramos y la empresa mira a ver si nos lo da o no. En el sector público hay muchos temas que no pueden ser negociables, ¿cierto? Por ejemplo, la estructura de una empresa, de una entidad no puede ser negociable, mientras que yo sí puedo llegar a negociar estructuras en sectores privados, ¿sí? Son cosas que tenemos que tener en cuenta y que son muy importantes de tener en cuenta en los dos sectores, en el sector privado y público, porque son diferenciaciones que, aunque uno puede pensar que son mínimas, son condiciones que, por ejemplo, en el sector público no sea una libre negociación real, ¿sí? Tiene tantos talantes y tantos obstáculos que realmente resulta siendo un poco discriminatorio en el sector público el tipo de negociaciones. ¿Listo? Entonces me comprometo que cuando hagamos negociación, que creo que va a ser la próxima clase, vamos a tocar las dos partes. Perfecto. Bueno, Dianita, si tú me lo permites. Es un tema, gracias, por favor, es un tema muy importante para nosotros porque obviamente hay muchas inquietudes que despiertan, digamos, inconformidades a veces. Por ejemplo, es la función pública y por decreto que se establece el número de cargos. Entonces, por ejemplo, en el magisterio ellos tienen el escalafón docente, nosotros no, porque el número de cargos tienen un techo, tienen un límite. Entonces, por ejemplo, solo hay X número de profesional 3, para dar un ejemplo. Entonces, así la persona tenga todos los requisitos, no es tan fácil que apenas los cumpla, la entidad lo ascienda a ese rango, porque solamente hay X número de cargos. Entonces, ese número de cargos solo se transforma con un decreto que va a presidencia, bueno, lo cual hace como inflexibles esos temas. Entonces, hay que meterles mano por otro lado, no es que no se les meta mano, pero hay que meterle mano por otro lado
y bueno, eso será motivo pues de otros foros, pero sí es muy importante que veamos que igual el fondo, por ser una empresa del Estado, hay temas en que tienen flexibilidades. Gracias, Angélica. Sí, es muy interesante y creo que hay una necesidad. Voy a tratar de que venga un gran amigo mío que se llama Sergio Castaño, que él les va a explicar de manera, voy a tratar de traerlo como invitado para la próxima clase, que él les va a poder explicar de manera muy concreta esas diferenciaciones, ¿sí? Y vamos a ver cómo esas estructuras son inamovibles en sectores públicos, ¿sí? Y van a darse cuenta ustedes que esas diferenciaciones que nosotros no vemos, pues son muy importantes, pero también dejan un poco desprevistos y discriminados a los empleados, se me fue la paloma, a los trabajadores, no, a los empleados públicos, perdón, ¿sí? Pero es muy interesante hacer este ejercicio. Ustedes, si bien tienen dentro de sus planes, dentro de sus, dentro de los recursos que les da la Real, una presentación de sector privado y otra de sector público, y podrían llegar a hacer esa semejanza, pues me comprometo que para la próxima clase vamos a verla, vamos a gastarnos la clase viendo esto porque es un tema que es demasiado importante. Y es un tema que muy pocos conocemos, de hecho yo no soy tan experta, por eso creo que es mejor o que voy a querer que venga un amigo mío como experto para que nos muestre a todos de una mejor forma este tema. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Para contestarle, esa parte va a contestar la pregunta Juan Carlos. Para continuar, pues vamos a ver, compañeros, que los empleadores tienen unas condiciones de prohibición, como es sujetar, digamos, su contrato de los trabajadores a la afiliación o a la desafiliación de un sindicato, al igual que el despido. Sin embargo, estas son las dos más generales. Si ustedes se van al artículo 200 del Código Penal, van a encontrar otras. ¿Cómo cuáles? La empresa tiene prohibido, ¿cierto?, darle dádivas a los trabajadores con el fin de no sindicalizarse, con el fin de ¿qué? De salirse de un sindicato. ¿Pero qué son dádivas? Pues son todos esos beneficios de manera voluntaria que la empresa da. Entonces, ahí es donde uno llega y dice, venga, un momento. Es como todas las empresas tienen pactos colectivos y planes de beneficios que son obstáculos para el movimiento sindical y que de una u otra forma lo que buscan es generar la desafiliación, ¿cierto? O la no creación de sindicatos. Pues vamos a ver más adelante cómo el pacto colectivo realmente está legal en Colombia mediante el Código Sustantivo del Trabajo, pero hasta qué punto es legal y hasta qué punto en Colombia cumplimos con las condiciones para generar un pacto colectivo. Y vamos a ver cómo esos planes de beneficio que se asemejan a los pactos colectivos, pues sí pueden llegar a ser investigados tanto administrativamente por el Ministerio de Trabajo como penalmente por la Fiscalía General de la Nación, como judicialmente por parte de los jueces laborales o los jueces constitucionales. Pero ¿qué pasa, compañeros, si a mí me despiden, si a mí me obligan a desafiliarme, si yo tengo las pruebas para demostrar que la empresa, la entidad me pone obstáculos o me limita mi acceso al empleo real y efectivo por ser miembro de un sindicato? Pues hay unas acciones que nosotros creo que ustedes las tienen en sus cajas de herramientas. Si todavía no las tienen, más adelante van a poder acceder a esas cajas de herramientas en otros módulos, ¿cierto? Donde van a ver acciones de tutela, querellas y denuncias ante la Fiscalía que nos permite buscar una protección legal respecto a estas prohibiciones. Pero ¿dónde más tenemos prohibiciones? Pues obviamente en el Código Sustantivo del Trabajo tenemos unas prohibiciones por parte del empleado, como la modificación de puestos de trabajo, como generar que los trabajadores, entonces hoy ya no cumple usted, ya no tiene que hacer su actividad acá, sino entonces yo la mando para un salón oscuro, ¿cierto? Y la dejo encerrada para que usted no pueda llegar. Son casos que suenan difíciles, pero son casos muy reales. Entonces yo, usted se sindicalizó,
yo la mando para un cuarto oscuro para que usted no pueda tener contacto con nadie más y quede allá. Y entonces el mecanismo de presión que yo le genero es para que usted misma renuncie a la empresa, o usted era operadora de una planta y yo la coloco a que se siente con una silla frente a una pared y se quede mirando todo el día a la pared y no puede moverse de ahí. Y si tiene ganas de ir al baño, me tiene que pedir primero autorización para ir, ¿cierto? Que son condiciones que quizás, ¿cierto? No, ustedes no ven de frente en el Fondo Nacional del Ahorro, pero que son condiciones que están pasando en el movimiento sindical a muchos trabajadores de diferentes sectores. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Pues entramos realmente a decir, mire que usted tiene unos limitantes, ¿cierto? En su autonomía empresarial y tiene unas prohibiciones en afectación a la libertad sindical, ¿cierto? Y que como usted las está generando, pues vamos a hacer unas acciones. En este curso, al final, vamos a aprender a hacer esas acciones. Más adelante, yo les voy a explicar cada una de las acciones. ¿Listo? Para que todos tengamos conocimiento de las mismas. ¿Qué sucede entonces? Lo que sucede es que... Ay, perdón. A ver, nos queda una última y con esto cerramos un poco nuestra clase, y es que nosotros tenemos un fuero. El fuero no es de las personas. No es Angélica la que tiene el fuero, no es Angélica la dueña del fuero, no es Diana la dueña del fuero. No, el fuero es sindical, es decir, le pertenece a la organización sindical. ¿Y qué busca ese fuero? Pues busca el fuero que la persona que está ejerciendo un cargo de junta directiva o de comité de reclamos tenga una protección. ¿Una protección a qué? A no ser despedido, a no ser desmejorado o a que no le cambien sus condiciones de trabajo, ¿cierto? Ni mucho menos a ser traslado. Que no, que yo estoy en Sindefonahorro de la 19 con tercera, pero, perdón, en el Fondo Nacional de la 19 con tercera, pero como me sindicalicé, entonces me mandaron al Fondo Nacional que queda al frente del centro comercial, ¿cómo se llama? ¿Qué? Bueno, acá en las Américas, ¿cierto? Entonces, no, espere, si usted está ejerciendo un cargo en la junta directiva o es un fundador del sindicato, pues usted no podrían hacer esas modificaciones, ¿cierto? Ah, pero ¿y si yo le pido a mi empleador que me haga esas modificaciones? Eso es distinto, ¿sí? Yo sí podría, a solicitud, pedir modificaciones, pero no me las pueden colocar. ¿Y qué tipos de fueros hay, compañeros? ¿Sí? El primero es un fuero sindical de fundadores. ¿Cuándo se da este fuero? ¿Cuándo se da ese fuero, compañeros? Pues el fuero sindical de fundadores, como su palabra o su nombre lo dice, es el que se le otorga a todos los trabajadores, ¿cierto?, que deciden constituir la organización sindical, ¿sí? Entonces, ese fuero de fundadores se le da a los trabajadores. Hoy nos reunimos 25, pues estos 25 van a tener fuero. ¿Por cuánto tiempo se le da esta protección? Hasta 6 meses. ¿Listo? Hasta 6 meses. O sea, por 6 meses no van a poder despedirlos, desmejorarlos, cambiarles sus condiciones, ni mucho menos trasladarlos. ¿Listo? A menos de que se muestre una justa causa. Entonces, si hay una justa causa, si hay un cumplimiento del debido proceso, si ese debido proceso se hace conforme la ley, conforme las sentencias, y se demuestra que hay una justa causa, el empleador, para poder despedir a ese fundador, ¿qué tiene que hacer? Pues iniciar una demanda, ¿cierto?, ante un juez laboral. Es una demanda especial, se llama demanda especial de levantamiento de fuero, para que un juez analice lo que sucedió y una vez analizado, ¿cierto?, el juez otorgue o no el levantamiento de ese fuero para que pueda ser despedido. ¿Cuál es el segundo fuero real? Aunque acá están en desorden, pero el segundo fuero es el fuero sindical de socios adherentes. ¿Y qué es esto? Mire, hoy nos reunimos 25 mechuditos,
formamos una organización sindical, ¿cierto? Pero mañana se quieren unir 3, pasado mañana 4, pasado mañana 5, pasado mañana 6, ¿cierto? Entonces, ellos se llaman socios adherentes, ¿sí? Y podrían llegar a tener como tal esa protección. Pero no es que de ahí en adelante por 6 meses o 8 meses, entonces el que se adhiera tenga esa protección, no. Esa protección solamente se le da a los trabajadores que decidan afiliarse al sindicato con anterioridad a que salga la inscripción del registro sindical. ¿Listo? Si pasó el registro sindical y yo me adherí, pues ahí ya usted es un afiliado más no tendría una protección. Y hay otra que es el fuero para directivos sindicales, ¿cierto? Y ese fuero para directivos sindicales, recuerden que cuando hablamos de estatutos, yo les decía que solo 10 miembros de las juntas directivas podrían llegar a tener una protección que más adelante, les dije, más adelante les cuento, pues es el fuero de junta directiva y es que ese presidente, ese vicepresidente, ese secretario, ese tesorero y ese fiscal tendrían esas protecciones de fuero y lo que en el código se llama suplente 1, suplente 2, suplente 3, suplente 4, suplente 5, o que en la realidad actualmente muchos sindicatos llaman secretaría tal, secretaría de educación, de género, de juventudes, de ambientes sanos, de formación, de comunicación, ¿cierto? Entonces, 10 miembros de las juntas tendrían ese fuero, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que ese fuero se le da desde el momento en que el trabajador es elegido como miembro de la junta directiva y se notifica hasta el momento en que se acaba su elección. Entonces, los estatutos también dicen, las juntas directivas durarán 2 años. Ahí se inicia otra vez asamblea o de acuerdo a lo que digan los estatutos. Yo estoy dando solamente ejemplos. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que automáticamente se da, ¿cierto?, la protección de ese tiempo que dura la junta directiva. Pero no es que hoy se me acabó el fuero, entonces hoy ya yo no pertenezco a la junta directiva y hoy la empresa entonces podría echarme, no. Ese fuero tiene una extensión de 6 meses más como una protección para esos miembros que hagan parte o que hicieron parte de la junta directiva. ¿Listo? Entonces, ese es el fuero de ellos. ¿Qué sucede? Que también hay 2 miembros que se llaman comité de quejas y reclamos. Por ejemplo, compañeros, acá es una de las cosas que yo les digo que la creación de muchos sindicatos o la proliferación de sindicatos es una afectación muy grave para el sindicalismo. Y por eso es que nosotros desde el movimiento sindical hemos venido rechazando la proliferación de sindicatos, que es lo que pasaba en la empresa, por ejemplo, el papá de Juan Carlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la comisión de quejas y reclamos solamente puede haber una por empresa. Ah, que es que la empresa tiene 17 oficinas. No importa, solamente puede haber una por empresa. Si hay más sindicatos en una empresa, esos 2 miembros de comisión de quejas y reclamos tienen que dividirse entre los sindicatos. Pero si son 7 sindicatos, 8, ¿cómo hacen esas elecciones? Muchas veces los sindicatos por sus peleas resultan no teniendo comisiones y se resulta teniendo, y es un cargo muy importante, porque esa comisión estatutaria, esa comisión de quejas y reclamos, es una de las comisiones que permitiría que el trabajador pueda ser representado con el empleador frente a una vulneración de derechos. Entonces, esos son los limitantes y esas son las afectaciones que se hacen con esas proliferaciones, ¿cierto?, de derechos y que realmente traen muchas afectaciones, por ejemplo. Pero, ¿qué sucede con esta comisión? Pues son 2 miembros por la empresa, ¿cierto?, que pueden y que tendrían un fuero de protección igual al de la junta, es decir, desde el momento en que se nombra hasta el momento en que termina su periodo y por 6 meses más. ¿Listo? Y hay un último fuero que no está acá, pero que lo vamos a tocar de una vez porque es en el capítulo de negociación colectiva. Y es que ese fuero en la negociación colectiva, compañeros, ustedes tuvieron que haberlo visto, es un fuero que existe cuando inicia el conflicto colectivo.
Entonces, ¿qué sucede cuando inicia el conflicto colectivo? Pues lo que sucede al inicio del conflicto colectivo, compañeros, es que una vez se presenta o se radica la denuncia o el pliego de peticiones, inicia un conflicto colectivo. Entonces, al momento de la radicación del pliego de peticiones y la denuncia, empieza el fuero circunstancial, se llama así, fuero circunstancial, ¿cierto? Que es por el conflicto colectivo. Entonces, yo radico hoy el pliego de peticiones, a partir de hoy tenemos fuero circunstancial. ¿Hasta cuándo va? Les voy a contar las hipótesis que hay. La hipótesis número 1 es que va hasta el momento en que salga el auto arbitral, que es el producto de un tribunal de arbitramiento, o que salga una convención colectiva. ¿Sí? Esa es la petición. Entonces dice, mire, si empezó el 25, que fue el día que se radicó, y salió la convención colectiva el 31 de diciembre, pues hasta ahí fue, ¿cierto? Hasta ahí fue. Si salió el auto arbitral, hasta ahí fue. ¿Sí? Otra es, y ustedes lo van a ver porque hasta ahora están viendo el derecho de negociación, es que cuando sale un auto arbitral, hay un recurso que se va ante la Corte Suprema de Justicia, que se llama recurso de anulación, compañeros, y ese recurso de anulación, compañeritos, ese recurso de anulación va hasta la Corte. Entonces, los abogados que somos garantistas decimos, no, un momento, si el recurso de anulación aún tiene afectaciones de los beneficios que podrían tener los trabajadores, pues el conflicto continuaría. ¿Y cuándo se terminaría ese fuero circunstancial? Una vez ese recurso de anulación salga, ¿cierto? Son las dos hipótesis que se manejan, una de los empleadores, otra del movimiento sindical, y también hay sentencias que avalan una de las hipótesis y otra. ¿Listo? Ese es el fuero circunstancial. ¿Qué sucede? Dianita, ya te doy la palabra, dame un minuto. ¿Qué sucede con el fuero circunstancial? Hay otras dos hipótesis de a quién abarca este fuero. Entonces, la primera hipótesis dice, no, solamente abarca a los miembros del sindicato, a los afiliados del sindicato, porque son los que están en ese proceso de negociación, en ese conflicto colectivo. Y hay otra hipótesis que es más garantista que la nuestra, que decimos, un momento, el conflicto colectivo no solamente toca a los trabajadores sindicalizados, sino que ese conflicto colectivo resulta tocando a todos los trabajadores de una empresa, ¿cierto? ¿Qué diferencia este fuero circunstancial a los otros? Los otros fueros tienen una protección especial, es decir, una demanda que dura mínimo 6 meses, ¿cierto? Máximo 6 meses. Que uno la puede dilatar, pero máximo dura 6 meses. Mientras que este fuero circunstancial tiene que ser por un proceso ordinario que dura hasta 3 años. ¿Listo, Dianita? Gracias. Sí, también iba a decir, pues, que este fuero, digamos, que es menos potente que el de directivos porque, o sea, el empleador, por ejemplo, no tiene que pedir permiso para despedir ante el juez, sino que despide y entonces el trabajador tendría que iniciar una demanda para demostrar que lo despidieron sin justa causa durante el proceso de negociación. Entonces, es más engorroso y digamos, menos, como tú dijiste, más demorado, menos efectivo en determinado caso. Eso iba a decir. No es sonido, Angélica, si estás hablando. Ay, sí está hablando, doña Selmira, muchas gracias. Les decía que es muy importante lo que dijo Dianita. Yo sé muchas cosas que vimos hoy en cuanto a las prohibiciones para los empleadores, era lo que queríamos cambiar en la reforma laboral y se quería dar una protección real y efectiva. Sin embargo, yo sé que muchos de ustedes ya están escribiendo en los grupos que pues obviamente han tenido una jornada laboral muy extensa y que estar acá pues también es un poco, aunque es importante esos temas, pues también entiendo el cansancio. Entonces vamos a dejar hasta acá y en la próxima clase
que voy a tratar de avisarles con más antelación, o voy a hablar con Diana si la podemos hacer un día no laboral, vamos a mirar cómo lo manejamos. Vamos a dejarlo hasta acá y en la próxima clase vemos esas modificaciones y vemos negociación colectiva en sector privado y negociación colectiva en sector privado. Entonces, También podríamos pedir permiso para... O pedimos permiso, sí. Hacerlo en hora laborable, pues pueden estar desde la oficina, pero conectarse o, digamos, salir antes. Vamos a ver cómo podemos manejar la situación para que no estemos, pues, tan cansados en esta clase. Gracias. Claro. Ya hablamos con Denita de la fecha que está estipulada en el cronograma, a ver cómo lo manejamos. Muchas gracias, compañeros, a todos por estar conectados hasta ahora. Yo sé que hacen un esfuerzo muy grande para poder estar acá, pero créanme que estos procesos de formación son muy importantes. Muchas gracias y espero pues les haya quedado un poco más claro los temas. Muchas gracias, Angélica.